Bueno, y para conversar, en nuestra Constitución de la Confianza ya estamos con Claudio Alvarado. Él es director ejecutivo del IES, y queremos básicamente, bueno, darte la bienvenida, Claudio, y preguntarte también cómo han venido viendo ustedes el desarrollo del proceso constituyente a partir de la cobertura que se les ha dado. O sea, la pregunta es, ¿tú crees que lo que está ocurriendo en la convención es básicamente lo que se ha venido cubriendo, o se están cubriendo hechos que no siempre son los prioritarios? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando con ustedes. Y sobre tu pregunta, me da la impresión que a la convención le ocurre algo similar a lo que acontece en general con las distintas instituciones políticas. Y es que ellas terminan haciendo noticia por los hechos más relevantes, que muchas veces son los que despiertan más polémica, pero muchas veces no. Y entonces también hay cosas que quedan fuera de la cobertura de la agenda pública. Ahora, esto me parece que al mismo tiempo era esperable. Por un lado, la convención es una institución del Estado, es un organismo político muy sui generis, muy singular, pero es lógico que en algún sentido participe de la dinámica tradicional del sistema, pese a su carácter novedoso. Y también me parece que era esperable, porque el camino constitucional es un camino que está lleno de tensiones, de dificultades, en el cual hay discusiones muy legítimas, pero también hay polémicas que a veces se exacerban, pero que son parte de la fragilidad del camino. Así que yo diría que eso es lo que ocurre a grandes rasgos con la convención, y no es demasiado sorpresivo considerando las distintas circunstancias que rodean este proceso. Ahora, eh, respecto de los modos en que la convención misma ha empezado a dialogar, porque aquí había un problema también. O sea, la convención tiene un doble propósito, que es dar a luz una nueva constitución para Chile, pero por otro lado también reinaugurar, refundar las bases del diálogo social, que estaban súper quebradas, ¿no? Se han generado dinámicas de diálogo a veces un poco accidentales, y en ese sentido te quiero preguntar cómo sientes que está avanzando esta forma de conversar entre a veces lados que estaban muy distantes. Incluso, no sé, la exconcertación con una izquierda más radical, que se tienen que encontrar acá y tienen que articularse. Esa articulación se está dando en términos que puedan ir avanzando hacia una mayor legitimidad o hacia una mayor radicalidad. A ver, de partida coincido con la premisa. El proceso constituyente tiene un doble propósito, efectivamente. Por un lado, tiene como finalidad proponer al país un nuevo texto constitucional, y por otro, hay un valor y una exigencia en el desarrollo mismo del proceso. Y probablemente ambas cosas son igual de relevantes, en el sentido que el proceso de algún modo anticipa el resultado, y según cómo seamos capaces de dialogar a lo largo de este proceso, es que vamos a tener una mayor o no legitimidad del mismo. Así que yo de partida coincido con la premisa. ¿Y cómo se ha dado el diálogo? Bueno, me parece que se ha dado de manera tensa y fructífera a la vez. O sea, hemos tenido de dulce y de agrasa en el proceso. Y me parece que es importante atender a ambos aspectos. O sea, creo que sería una exageración o derechamente una injusticia decir que aquí los convencionales no han trabajado, que aquí ha sido todo malo, porque lo hecho es que lo cierto, digo, es que hemos tenido episodios bastante positivos, desde elecciones de vicepresidencias transversales, pasando por el desarrollo de ciertas comisiones que lograron avanzar de manera bastante eficiente y de manera bastante transversal. Pienso particularmente en la comisión de reglamento, en lo que ha sido esta primera etapa provisoria. O sea, hay elementos positivos sin lugar a dudas. Pero también creo que hay que atender, hay que revisar, hay que mirar las tensiones que ha despertado el proceso, porque ellas también anticipan parte de las dificultades que vienen en el trabajo de la convención en los meses que sigue, y también de hecho en la escena política nacional en general. Y ahí yo diría que los momentos más complejos, y de los cuales hay que sacar lecciones, son aquellos en los cuales algunos convencionales festinaron
la violencia o los ataques que habían recibido otros convencionales, y eso obviamente es muy lamentable. También creo que ha sido complicado el modo en que se ha dado la discusión, perdón, en que se ha dado la discusión respecto al negacionismo y ese tipo de prácticas o de propuestas de instituciones que son hostiles al disenso político. O sea, creo que hay también una llamada de alerta que hay que tomarse en serio, justamente porque lo que tenemos que intentar con el proceso es erradicar cualquier tipo de violencia política y permitir un diálogo democrático exento de coacciones y que dé cabida al disenso, a la reflexión, a la deliberación pública. Así que yo diría que esto ha tenido de dulce y de agradable, y que el desafío es estar mirando permanentemente ambos aspectos. Aquello positivo, que nos da esperanzas de que esto va a seguir avanzando bien, y aquellos aspectos negativos para intentar sortearlos, resolverlos y que no afecten el desarrollo posterior del proceso. Yo creo que las dos caras de la moneda han estado presentes en lo que llevamos de convención hasta ahora, y cualquier análisis debiera intentar ponderar ambas de manera lo más ecuánime y, digamos, apegado a los hechos posibles. Claudio, a propósito de esto que vienes, que estás diciendo, y de los grupos más complejos en esta convención, que también era anticipable, ¿no? O sea, hay una derecha hay una derecha que está por la nueva constitución y que se ha ido integrando al debate democrático con el disenso que corresponde a tener ciertas diferencias, pero hay otra derecha que es un poco más compleja, que estaba por el rechazo, que tiene todo el derecho de estar aquí sin duda, pero que se ha sumado de manera muy polémica y que no termina de ser claro cuál es cómo entienden su propio rol dentro de la convención, ¿no? Si es un rol que busca solo plantear la diferencia, o si en el fondo es una especie de boicot. Lo mismo pasa con con grupos más de izquierda, que también se suman de maneras mucho más distintas, con dinámicas más conflictivas, en el fondo con otras lógicas, más de movimiento social o más de protesta social quizá, en una instancia más institucional. ¿Tú crees que van a ir aprendiendo en el camino? O sea, porque son hechos aislados, dirían los carabineros, pero son hitos, no son todos. O sea, sin duda la mayoría de los convencionales están acá construyendo un diálogo fructífero. A ver, yo diría que para responder a esta pregunta hay que tener presente que la correlación de fuerzas que se da al interior de la convención representa un desafío tanto para las distintas derechas como para las distintas izquierdas, porque hay una novedad en esta correlación de fuerzas, y es que ya no existe la posibilidad de veto. No hay ningún sector que tenga la posibilidad de vetar, porque ningún sector tiene por sí solo el tercio que permitiría hacerlo. Y eso, obviamente, que representa desafíos para los distintos sectores. En concreto, para la derecha, representa una exigencia de una nueva manera de hacer política, digamos. Una manera en la cual la persuasión, el diálogo, los acuerdos a la hora, y también la posición razonada a la hora de defender ciertas cosas en las cuales haya discrepancia, tienen una exigencia mucho mayor que a lo que estábamos acostumbrados, porque la capacidad de veto existía, digamos. Era una capacidad real, que además se renovaba ganando en las urnas, por cierto, pero era una manera de hacer política en otro contexto que en la convención no corre. Entonces yo diría que para la derecha está ahí el desafío, y efectivamente a mí me parece, yo en esto no soy neutral, digamos, yo tengo una posición, a mí me parece que hay un sector de la centro derecha, particularmente vinculado a los convencionales de RN y Evópoli, que ha entendido mejor este desafío hasta ahora. Pero por el lado de la izquierda el escenario también es súper desafiante, porque al no existir el veto, también sacaba lo que podríamos llamar, comillas, la excusa del veto, digamos. O sea, esto no solo le significa una dificultad, un desafío a los sectores de derecha o centro-derecha, porque ahora la responsabilidad de la conducción de la convención cae en aquellos sectores capaces de articular la mayoría, y por eso no es casual que hasta ahora el eje articulador del órgano constituyente se vea más bien de la mano del Frente Amplio y el colectivo socialista, porque desde ahí se está articulando la posibilidad de alcanzar los 2/3, no lo tienen por sí solo, pero desde ahí tienen que
que conducir, que tener, digamos, responsabilidades al respecto, y eso es un escenario nuevo y desafiante para ese sector, digamos. Uno piensa lo que ha sido el Frente Amplio, un sector que estaba bien acostumbrado a hacer política desde la crítica, y ahora se ve obligado bueno, conducir con responsabilidad. Eso es nuevo, eso también es desafiante. Creo que no es casual, por ejemplo, que la semana pasada ya hemos visto a Jaime Baza diciendo, comillas, no es la forma, comillas, están poniendo en riesgo el desarrollo del proceso constituyente. Bueno, porque resulta que él y su sector se ven en una posición de responsabilidad que también es novedosa para ello. Así que yo, raya para la suma, diría que efectivamente se dan estos escenarios nuevos, pero que aplican también para las izquierdas, no solo para la centro derecha, y que bueno, efectivamente tienen que ser capaces de ir aprendiendo en el camino, porque aquí, para que el proceso resulte, se va a requerir articular 2/3. Y eso lo que va a significar es que vamos a tener que tener en muchas votaciones coaliciones muy amplias, que vayan desde sectores de izquierda, probablemente más allá del Frente Amplio, hasta sectores de centro derecha, incluyendo en algunas votaciones, ¿por qué no?, convencionales de la UDI. Entonces, ese es un escenario nuevo, desafiante, y en el cual me parece que es cierto que todos van a tener que aprender y que hacer política de un modo novedoso. De eso hasta ahora hemos visto algunos chispazos, algunas luces. Para articular la propuesta constitucional va a tener que ser mucho más frecuente ese modo, esa dinámica de hacer política. Es súper interesante esto que dices, Claudio, respecto del no es la forma, ¿no? Y que además justamente alude a una frase que se usó contra los movimientos sociales, que se usa normalmente en contra de las manifestaciones, y que fue muy repudiada por los movimientos sociales porque evidentemente en los momentos en que no hay escucha, es difícil el respetar el no es la forma. Finalmente hay formas que son como de forzar la legitimidad política o la élite política a escucharte, pero parece que en estos nuevos contextos de legitimidad no se esperan esas conductas, y entonces hay aquí me acuerdo de una conversación con Katy Araujo, ¿no? La conversación por el orden, por el ordenamiento, vuelve a ser relevante. O sea, ¿cuál es el orden que vamos a respetar? Porque el orden es lo que nos permite que no pase cualquier cosa y que especialmente las personas más débiles no sean oprimidas, ¿no? Entonces, en este momento en que se producen estos insultos en contra de la presidenta, concretamente, y de la mesa, Jaime Baza, que nadie podría decir que no es la formista originario, dice esta frase que representa un llamado a respetar las formas de esta nueva legitimidad. Y ahí lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ves, al menos dentro de la convención, la base de legitimidad? O sea, a pesar de que la opinión pública pueda aprobar mayor o menor medida, que era esperable, lo que ocurre en la convención parece ser que tiene una base de legitimidad muy fuerte, ¿o no? Sí, efectivamente, el tema de no en la forma está directamente vinculado, me parece, con la cuestión de la legitimidad, porque las formas son muy importantes. Nosotros acabamos de publicar un informe desde el IES que se hace cargo justamente de la pregunta: ¿cuáles son los pilares de la construcción de legitimidad en el proceso constituyente y en la propuesta de nueva constitución? Y la conclusión de este informe, que lo hizo Rodrigo Pérez de Arce, un investigador, subdirector del IES, subdirector de desarrollo, la conclusión del informe, digo, es que, grosso modo, los dos principales pilares de construcción de legitimidad del proceso son lo que podríamos llamar el pilar democrático o de participación, y el pilar jurídico o de los límites, y ambos son indispensables. O sea, por un lado, efectivamente, tenemos que dar cabida a nuevas formas de participación que tienen que ver no solamente con la institución misma de la convención, sino con el diálogo con la ciudadanía. Hay ahí una cuestión que es fundamental, pero ojo, que la legitimidad también se juega en el respeto de los límites y del camino trazado. O sea, la convención no surge de la nada, sino que surge de un acuerdo político que se tradujo en una reforma constitucional que le dio viabilidad a este proceso, y eso exige una serie de procedimientos, del respeto de los quórum, del respeto de ciertas formas, y ambas dimensiones son cruciales para que el proceso sea legítimo. Así que
Cuando Jaime Baza recuerda que hay que respetar ciertas formas, me parece que tiene toda la razón. Lo que es, claro, uno hubiera deseado que ojalá esta conciencia hubiera estado presente desde antes, digamos, en ciertos sectores, pero es indudable que es así. Y, y de hecho, por lo mismo, yo considero que no exageró Agustín Esquella cuando dijo hace algunos días atrás que en el respeto de los quórum y de las, digamos, normas básicas que regulan el proceso, se juega también el éxito de la convención. Me parece que tiene toda la razón, porque son ambas cosas. Necesitamos participación y el respeto a ciertos límites y a ciertos canales institucionales que permiten encauzar esa participación. Creo que ambos son los pilares indispensables en la construcción de legitimidad del trabajo de la convención. Claudio, te quiero preguntar, ¿qué cosas has notado en la convención que puedan ser algunos nudos a los que haya que ponerle atención, de manera de resguardar el proceso, de manera de resguardar su legitimidad? ¿Qué cosas que puedan ir creciendo y que en el fondo representen un mal precedente para el funcionamiento democrático o para la aprobación después de un buen texto, etcétera? Varias cosas, la verdad. Lo primero que diría, que me parece importante insistir, porque es algo demasiado básico, demasiado elemental, es que la construcción de cualquier tipo de legitimidad democrática exige la exclusión inequívoca de la violencia como método de acción política, y ahí me parece que no de manera generalizada, pero sí en distintos momentos hemos tenido algunos convencionales que me parece que han coqueteado de manera más o menos directa con la validación de la violencia. Creo que ahí hay una cuestión a la cual estar muy atentos, porque eso puede jugar muy en contra a la larga. Justamente además porque la violencia suele perjudicar a los más débiles y vulnerables. Un primer punto. Luego, un segundo punto que me parece que hay que estar atento a propósito de tu pregunta, dice relación con el respeto al disenso político. Me parece que la discusión sobre el negacionismo y otras similares, algunas sanciones que propuso la Comisión de Ética, van en una línea inadecuada al respeto al disenso político que exige el debate democrático. Y luego, una tercera cuestión que me parece que debemos estar atentos de la mano de lo anterior es la comprensión, o sea, tiene que instalarse la comprensión de que el contexto democrático exige reconocer el hecho del pluralismo, no para renunciar a tener propias posturas, pero sí para dar cabida a que en la sociedad tengan la posibilidad de expresarse distintas visiones de mundo, y eso me parece que no está siempre presente. Por ejemplo, pienso en los convencionales que fueron recelosos en incluir como ejemplo en el listado que se estableció en el reglamento el derecho de los padres preferente, digamos, a elegir la educación de sus hijos. Es verdad que esa discusión no está zanjada, es verdad que se trata solo de un indicio, pero también es cierto que es un indicio preocupante, digamos, porque creo que es un indicio que muestra que algunos convencionales, ojalá que sean una minoría, no se dan cuenta de que el régimen democrático exige el respeto a ciertas libertades básicas que son indisociables del pluralismo característico de nuestro mundo. Entonces yo creo que ahí, en el rechazo a la violencia, en el respeto al disenso político y en la garantía de ciertas libertades que tienen que ver con la posibilidad de transmitir libremente las convicciones y las visiones de mundo, hay un conjunto de elementos en los cuales estar atento, como decía, y que son fundamentales para que la convención termine resultando bien. O sea, si aspiramos, digamos, a que la propuesta de texto constitucional goce de respaldo mayoritario, me parece que tiene que ser una constitución que en esos temas, y en otros, por supuesto, está a la altura de las circunstancias. Súper. Claudio, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en la Constitución de la Confianza. Y nada, vamos a llamarte probablemente en otro momento, porque esta es una conversación que esperamos continuar con ustedes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto conversar y muchas felicitaciones por el proyecto.